te aleja de Dios, los niños te distraen del recuerdo de Dios o lo que sea. La visión islámica es una visión equilibrada, ¿vale? Esencialmente, los hijos, el dinero, tu trabajo, tu negocio, lo que sea, es algo bueno mientras tú lo utilices para el bien, ¿vale? ¿Qué es lo que sí digamos, el Corán nos da un toque? El buscar la moderación. Por ejemplo, nos dice Dios en el Corán: "La tulhikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah". No dejes que el dinero ni los niños te alejen del recuerdo de Dios, ¿vale? O sea, es decir, esto es como un cuchillo. Tú lo utilizas para cortar carne, para hacer las cosas bien, pero ten cuidado, no te cortes, ¿vale? Porque es una herramienta que te puede cortar, punto, ¿vale? Habiendo dicho esto, quería dejar claro eso, ¿vale? Que la visión islámica esencial es positiva. Habiendo dicho esto, hay como un discurso, especialmente en parte por culpa de las redes sociales, de que solo tienes que mostrar lo bonito, ¿vale? La gente, los matrimonios que se muestran en Instagram y estas porquerías que la gente utiliza tanto y no entiendo por qué, realmente es como que los matrimonios que se muestran siempre contentos, siempre se hacen la foto contentos. La gente siempre se hace la foto bonitos. Luego hay esta nueva moda de Instagramers que tienen 50 hijos y que no paran de hacerse fotos con sus hijos todo el rato y todos son momentos de felicidad. Claro, yo y mi mujer, por ejemplo, vemos eso y decimos, claro, aquí hay algo que no cuadra, porque los niños también conllevan muchas noches que no puedes dormir, ¿vale? Luego te sale un niño con rabietas, o un niño pues con impulsividad, o un niño que... Es decir, es bonita la imagen general de tener hijos, pero hay muchas pequeñas cosas que son difíciles. Y a menos que reconozcamos esas cosas difíciles como parte del todo, no hay ninguna manera posible de hacer nada productivo, ¿vale? Es decir, si venís aquí a una charla y yo os digo, bueno, alhamdulillah, los niños son la belleza del mundo, subhanallah y mashallah, y nos vamos a casa, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que luego cuando tú te vas a tu casa y tu hijo, pues yo qué sé, es un poco más agresivo de lo que debería ser, o no te hace caso, o tienes un bebé y no te deja dormir, te frustras porque dices, pues debo de ser un mal padre o una mala madre, porque en realidad se supone que para todo el mundo esto es una cosa maravillosa, ¿vale? Pero eso quería hacer ese pequeño toque. Cuidado con el uso de las redes sociales. Esto es como la comida, ¿vale? Tú no comes la comida que te hace daño, pues no utilices cosas, vale, vamos a imaginar que hay comida que no es muy sana, como una pizza. Comes una pizza de vez en cuando, ¿vale? No te atiborras a pizzas. Pues las redes sociales es igual, ¿vale? Hay que saber usar bien estas cosas porque o si no, te distorsionan la realidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Que eso luego te conduce a ti a frustraciones, a problemas personales que son totalmente innecesarios. En fin, yendo ahora a lo más práctico. Cuando nos hablan de criar a los hijos en esta sociedad, lo que tiene esta sociedad es... distinto a lo que hay en otras sociedades, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que significa? Que a lo mejor lo que te sirve... menciono esto porque en muchos casos muchos musulmanes pues o venimos de otro país, o tenemos algún padre o madre que viene de otro país, o frecuentamos una mezquita donde alguien es de otro país, o, quiero decir, siempre de algún modo nuestra comunidad es muy diversa, lo cual en un principio no tiene por qué ser nada malo, por supuesto, pero eso también conlleva unos choques a veces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay métodos, y esto pues sí que doy fe yo de ello, que en parte uno de mis padres es de otro lugar del mundo. A veces hay métodos que podían funcionar en otro sitio, pero a lo mejor aquí hasta parece que agravan la situación. Pero tampoco puedes culpar a la persona, porque esa persona hace lo que él sabe hacer, ¿vale? Entonces vamos a intentar ser razonables y no juzgarnos más de la cuenta, ¿vale? No juzgar a mi padre porque no sabe, porque no ha sabido hacerlo bien aquí. Mi hijo porque se está dejando llevar por no sé qué. O sea, para todos es difícil la vida. Si yo soy adolescente, la vida es muy difícil porque vivo en un entorno que constantemente me llama al libertinaje, a, yo que sé, a dejarme llevar por mis pasiones, y encima me da una gran oferta de actividades para llevar a cabo que son contrarias al Islam. Quiero decir, es difícil para todo. O sea, el primer principio que quiero resaltar es el rahma, ¿vale? Que es el poder, digamos, no ser muy crítico con los demás, ¿vale?
Esto lo necesitamos todos, porque si no yo voy a criticar a la mezquita porque no hablan mi idioma. El de la mezquita dirá, no, porque tú no has estudiado árabe, que es la lengua del Corán. Y yo voy a criticar a mis padres y mis padres a mí, y al final nadie aporta soluciones, ¿vale? O sea, eso es un problema de actitud y de trasfondo que es importante tocar. Bueno, lo que yo quería decir es que, y aquí lo digo yo personalmente, creo que en este entorno, en esta sociedad, tenemos que trabajar la crianza de los hijos desde dos aspectos, ¿vale? El racional y el emocional. ¿Qué quiere decir eso? El racional es ayudar a que los niños estén o crezcan convencidos de que el Islam es la verdad, ¿vale? Se dice pronto, pero en realidad esto es algo que hay que trabajar, ¿vale? Y originalmente debo reconocer que yo daba más importancia a esto que el aspecto emocional, pero ahora que tengo hijos, por ejemplo, he tenido que equilibrar un poco más la balanza, porque ya mi hijo de 5 años, él me cree, de momento no me está cuestionando que el Islam sea verdad. Entonces, lo que tengo que enfocarme en niños, especialmente niños más pequeños, es el factor emocional, ¿vale? ¿Qué significa el factor emocional? Hacer que amen el Islam. ¿Cómo hacemos eso? Yo me he apuntado aquí, me hicieron hincapié en que esta charla fuera práctica, por eso os voy a decir cosas que son prácticas de la vida real, ¿vale? No he traído aquí un pasaje del Corán para desmontarlo, porque quería daros como unos consejos un poco más prácticos. Vale, esto es lo que mi experiencia me ha mostrado, digamos que es lo más útil. A los niños, cuando les generas emociones positivas hacia algo, se sienten atraídos. Y cuando les generas emociones negativas, se apartan, ¿vale? Esencialmente es eso. Ejemplo, si yo al niño le pongo a estudiar el Corán y tengo un palo aquí, y cada vez que se equivoca le doy un golpe, le estoy generando emociones negativas. ¿Qué va a pasar? Que ese niño asociará al Corán a palizas, ¿vale? Y esto pasa, ¿vale? Porque esto pasa. Hay personas con las que yo he hablado que no creen en Dios. Bueno, tienen Corán memorizado, pero te dicen, ya, pero es que Corán, violencia y el palo y el imán siempre enfadado cuando yo me equivocaba. Es muy difícil para mí, racionalmente, decirle, no, mira, lo que tú has vivido no necesariamente es el Corán. Esto es algo lógico que yo te digo, pero esa persona está dolida por dentro, ¿vale? Y es una cuestión emocional. Entonces, los que tengamos niños pequeños, empecemos desde ya a trabajarlo, ¿vale? Por ejemplo, hay una serie de hadices que nos muestran, o sea, incidentes que nos muestran que el profeta, alayhi salatu wassalam, cuando tenía a sus nietos, siempre les estaba dando besos, pero hacía comentarios religiosos, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, hacía un dua, Dios, por favor, protege a mis niños, yo les quiero mucho, tú también, manifiéstales amor, ¿vale? Y claro, como padre ahora me doy cuenta de que decir estas cosas delante de los niños es importante, ¿vale? ¿Por qué? En mi propia experimentación personal, cuando yo despierto a los niños, nosotros como musulmanes cuando nos despertamos damos gracias a Dios por el nuevo día, esencialmente, ¿no? Y por habernos despertado, ¿no? Y por habernos devuelto la conciencia, ¿no? Y todas esas cosas, esos duas que estaría bien memorizarse. Y una de las cosas cuando despierto a los niños para llevar al cole que les digo es, doy gracias a Dios porque os habéis despertado muy sanos y porque sois muy listos, ¿vale? Y mi hijo, el mayor, tiene 6 años, me pregunta, ¿por qué dices que soy listo? Porque te has aprendido todo el abecedario árabe, te has aprendido no sé qué, te has aprendido... Quiero decir, ¿qué va a pasar? Que ese niño ya asocia la palabra Dios, Corán, a cosas buenas, ¿sabes? No asocia a... Cada vez que salía la religión nos enfadábamos todos, ¿vale? Porque en muchas familias está ese... La religión siempre viene para decirte que lo has hecho mal, que has pisado una línea que no debías pisar, que estás hablando con quien no tienes que hablar, que has sonreído más de la cuenta, que has dado un beso a una niña de tu clase. Si un niño de 4 años da un beso a una niña de la clase, no digo que tengamos que fomentarlo, pero tampoco seamos extremos, ¿vale? Porque a veces los niños son niños. Quiero decir que, al fin y al cabo, y si le quieres decir, mira, no te portes así, genial, pero no le digas solo lo negativo, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando decir. Que cuando sacamos la religión solo para decir, o esto lo has hecho mal, o esto no lo tienes que hacer, y encima vives en una sociedad en la cual lo que más se resalta es la libertad y no te sientas mal y la autoestima y todo este discurso,
estás empezando a crear como dos caminos, ¿vale? Y al final ese niño cuando crezca tendrá que escoger uno de los dos caminos. Y eso es lo que queremos evitar, ¿vale? Queremos decirle al niño que todo es coherente, entre comillas, ¿vale? Y que el Islam es parte de tu persona y aquí no ha pasado nada. Entonces los niños asociar el Islam a emociones positivas, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo. Aquellos que utilizáis a la hora de hacer dhikr, de recordar a Dios, utilizáis utilizamos, vamos, el tasbih, ¿no? Lo que llaman tasbih es una especie de rosario, vamos a decirlo así. Esto parecen tonterías, pero no lo son. Le compras uno más pequeño a cada uno de tus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cuando los niños ven a alguien mayor hacer algo, lo imitan, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando te ven rezar, muchas veces se ponen detrás tuyo a incordiar, a subirse encima, pero también a veces pues rezan contigo, ¿vale? Y para ellos es como un juego. Entonces, eso es como algo que no tienes que desaprovechar, ¿vale? Cuando termina de hacer su teatrillo, tú le dices, lo haces súper bien, tío. Y eso que yo no te he enseñado nada. Quiere decir, que lo asocie a algo positivo. No que le digas, lo estás haciendo mal, tienes que tener Joshua. Quiere decir, si siempre tienes ese enfoque, estás asegurando que se le creará un rechazo, ¿vale? Por eso digo, luego la cuestión de si el Islam es verdad o no quedará en segundo plano, porque ese niño, esa persona asociará el Islam a cosas negativas, ¿vale? Y nuestra mente automáticamente intenta rehuir de las cosas negativas, ¿vale? Por ejemplo, la gente que ha tenido un trauma en una madrasa, por la forma en la que le han tratado, es muy difícil luego que esa persona cuando escuche la palabra Corán piense, yo qué sé, la verdad, la guía, algo súper bonito, algo que me ayuda a avanzar. No lo va a ver así, ¿vale? Por eso digo, el impacto emocional que provocas pues es muy fuerte realmente. Y siempre, por ejemplo, que hables con tus hijos del Islam, intenta que sea positivo. Bueno, hago hincapié en esto porque es lo que más me ha funcionado a mí, ¿vale? Por ejemplo, en clase, por ejemplo, de mi hijo, o en su colegio, hay algún niño que tiene una situación particular, ¿no? O tiene autismo o sordomudo. No, perdón, hay un niño con autismo y hay otro niño que es sordomudo. Y mi hijo me lo va explicando porque él quiere entender qué es lo que pasa, ¿vale? Entonces tú aprovechas para sacar un versículo del Corán, donde, por ejemplo, Dios dice que cuando una persona tiene una debilidad o alguna cuestión, de lo que hoy llamamos problemas mentales, háblales con palabras buenas, ¿vale? Trátales de manera que no se sientan apartados, ayúdales a gestionar sus cuestiones, ¿vale? Dios específicamente menciona el dinero, pero tú como compañero de clase le puedes ayudar con lo que necesite, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque estás convirtiendo en el Corán en algo relevante para ese niño. Ese niño, aunque no se haya memorizado la mitad del Corán, el Corán él lo está viviendo, ¿vale? Y además lo está viviendo como algo positivo, y de eso es de lo que se trata, ¿vale? Al final es eso el Islam. Es decir, ¿para qué queremos criar a niños que se memorizan Corán y luego no creen en Dios? No solo no creen en Dios, sino que encima a veces parece que odian el Islam por las cosas que han visto. ¿Entendéis? O sea, yo no es que no quiera que mi hijo memorice el Corán, yo encantado. Pero hago mucho más hincapié en lo que él siente cuando escucha Dios, cuando escucha Corán, ¿vale? Porque eso es lo que le va a acompañar, ¿vale? Y hay muchos días, por ejemplo, que ve cosas y me pregunta qué dice Dios sobre esto o por qué Dios... Ya tiene una relación, que no es solo prohibiciones, no hagas preguntas, no sé qué, ¿vale? Sí, quería hacer hincapié en eso. Y nada más, no, realmente no tengo mucho más que decir. Es un pequeño apunte que quería hacer. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, claro, quieras o no, los hijos en la mayoría de familias, pues los vamos a criar una pareja, ¿no? Un hombre y una mujer, un matrimonio. Y creo que di este ejemplo en una charla de que si el matrimonio es el gobierno, cuando en un país hay un gobierno estable, más o menos las cosas evolucionan bien. Pero si el gobierno no es estable, claro, el país no puede ser estable, porque no hay instituciones estables, ¿vale? Todo está en conflicto interno, ¿vale? Y eso es lo que pasa en un hogar cuando el matrimonio no está estable. ¿A qué me refiero con todo esto? Por ejemplo, en Suratul Furqan, Dios nos enseña un dua, una súplica, que es muy bonita, que es Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Tú dices, nuestro Rabb, ¿no? Nuestro creador, el que nos da de comer, esencialmente, hab lana min azwajina, danos de nuestras esposas y esposos, o sea, de nuestro cónyuge, supongo que sería la palabra, nuestro cónyuge,
min azwajina wa dhurriyyatina, y de nuestra descendencia, qurrata ayun, aquello que nos calma, ¿vale? Por hacer una traducción aproximada. Es decir, yo quiero estabilidad, quiero encontrar paz en mi casa a través de la persona con la que estoy casada o casado y a través de mis hijos, ¿vale? Y es interesante que esto no se divorcia, ¿vale? No lo puedes separar, porque en parte la estabilidad está ligada a que todas las partes estén estables. Por eso este versículo particularmente, que tú pides a Dios esa calma dentro de casa, se menciona el todo, ¿vale? El concepto de familia, y eso hoy está muy perdido. Es como, yo conozco a mucha gente joven que tiene esta noción de que, bueno, conocen a una chica, empiezan pim pam y se queda embarazada, y les planteas, bueno, o sea, y ellos tienen mucho en la mente, bueno, pues si algún día no sale bien y nos separamos, pues, o sea, es como que hoy en día no está esa idea de que yo me caso con esta persona y formo una familia, ¿vale? El concepto de la familia se ha roto un poco, ¿vale? No hay que ser superdotado para darse cuenta. Pero como musulmanes debemos tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿vale? A menos que estar juntos haga más daño, naturalmente, hay que intentar cohesionar, ¿vale? Por ejemplo, si el niño vive con un gobierno estable, es decir, yo no doy una orden contradictoria a las órdenes que da ella, ¿vale? Intentamos, por ejemplo, no discutir delante de los niños, ¿vale? Esas cosas, o sea, mostrar los akhlaq, vamos a decirlo así, las normas de conducta moral islámicas, manifestarlas, porque al final la educación va a ser eso. Si tú los llevas a una madrasa para que memoricen Corán, pero luego tu hijo ve que mientes y ve esas cosas, eso no va a servir de nada, ¿vale? Por eso digo que para educar a los niños, los padres tenemos que trabajar también en la educación, ¿vale? Y aquí educación me refiero a los conceptos del Islam, los valores del Islam. No solo, insisto, la memorización formal de textos sagrados, ¿vale? Porque particularmente en el instituto conocí a un chaval que era, cuando me dijeron, este es el hijo del imán de esa mezquita, ¿vale? Yo mantuve una conversación con este chaval, tal, me dijo que no creía en Dios. Me dijo, tío, yo no creo en Dios porque es que no... Me dijo algo así como, es que no pillo nada, tío. O sea, tampoco me dijo, soy muy inteligente y he analizado y no me cuadra. Realmente es que le daba igual. Es decir, entonces, claro, yo conozco por el tema este, digamos, que particularmente su padre es una persona sencilla, no tiene tampoco, no le puedes demandar grandes cosas. Quiero decir, al fin y al cabo, ¿se ha transmitido el Islam con éxito en esta generación? La respuesta es un no. Aquí los títulos no han servido y las formalidades no han servido. Y al final lo que nos queda es la humanidad. El transmitirlo con los hechos y el crear ese sentimiento positivo. Y siempre que ves en la sunna, no vas a ver nunca que el profeta ﷺ con niños exprese algo negativo, ¿vale? Es como el niño al que se le murió el pájaro, ¿vale? El profeta que fue a casa de esta persona, ﷺ, y además llevó a algunos de sus compañeros, o sea, como si fuera una cuestión muy importante, que se le ha muerto la mascota a este niño. Y en algunos comentarios de hadith se menciona esto, que el profeta ﷺ, un poco como líder de estado, cogiendo a dos de sus principales compañeros y llevándolo a ver a este niño, es como si se estuviera tomando esa cuestión como una cuestión de estado, vamos a decirlo así, en lenguaje moderno. Y va a visitar a este niño, y ¿qué es lo que hizo el profeta ﷺ? De acuerdo a este hadith, un pareado, ¿no? Como una ritma para hacer reír al niño y animarle, ¿vale? Es decir, nunca veremos que asocie lo espiritual con negatividad y reproches, ¿vale? Ese es un enfoque que creo que no está bien, pero es que además en esta sociedad peor, ¿vale? O sea, no va a funcionar para nada, ¿vale? Y no, realmente no voy a tratar nada más porque creo que estas pinceladas estaban bien y además me avisan de que mi tiempo se ha agotado.